Si apuestas por una vida saludable, este es tu espacio. Nación Salud, con Chema Nieto. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro Nación Salud, que no nos falte la sonrisa, que es lo de lo poco que nos queda, que no nos la quiten, porque la que está cayendo, fina. ¿Cuántos decían contagios diarios? 30.000, estamos llegando el fin de semana, ¿no? De contagios diarios. Los fallecidos por COVID siguen creciendo y aquí nadie dice nada. Dicen, nos hacen fotos y tal, pero queremos que digan y que hagan, ¿no? Que eso es lo que está esperando la gente, que se hagan cosas y que se hagan a bien y pensando en los demás. Nosotros, como me han dicho nuestros invitados antes de empezar el programa, ¿dónde lo tengo? La mascarilla, mi mascarilla por aquí, de Agency, los que lo venden en Amazon, que lo petan con las mascarillas de Super Things. Esta es de Batman, pero es la leche, ya es que van a juego con la ropita, ya es que es el producto de moda de la temporada, amigos. Bueno, 22 de septiembre, se huele, ya han confinado barrios en Madrid, bueno, zonas, digamos, zonas de pueblos de Madrid, se huele que ya el país adelanta que hay determinadas zonas que también están superando los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes, entre ellas la que yo estoy, pero no os preocupéis, porque hago el programa desde casa, pues lo voy a seguir haciendo. Quizás hagamos más. Bienvenidos al Nación Salud. Empezamos a lo grande. Vamos a conocer hoy de primera mano, para que no se tergiversen las informaciones, qué es lo que está pasando en los centros de salud, qué es lo que está pasando en los hospitales y cómo lo están viviendo nuestros sanitarios, a los que antes aplaudíamos y ahora parece que tenemos olvidado. Para ello, por favor, realización, pínchame a mis 3 invitados, mis 2 colaboradores y mi invitado especial de hoy, al que vamos a entrevistar. Él es Íñigo Lapetra, el director de comunicación del Consejo General de Enfermería y un gran amigo de mi asociación de periodistas, a la que quiero tanto y a la que mando un beso muy grande, Anis. Muy buenas, Íñigo, ¿qué tal? Bienvenido al Nación Salud, ¿qué tal? Hola, Chema, ¿qué tal? Encantado. Encantado Oye, de estar aquí con vosotros. Un placer tenerte por aquí, Íñigo. Bueno, nuestros 2 colaboradores, el doctor Darío Fernández, Nuria Pastor, que también te van a saludar y te van a hacer preguntas, pero Íñigo, quiero que cuentes de primera mano cuáles son los datos que tenemos, cómo están viviendo nuestras enfermeras estos momentos que, desde luego, que lo comentabas hace unos minutos antes de comenzar el programa, no son los mejores, Íñigo, no son los mejores. No son los mejores. La situación es muy complicada. En los hospitales están empezando a desbordarse. Como sabes, están empezando ya a haber zonas dedicadas de forma casi exclusiva al COVID. Afortunadamente sí que tienen material de seguridad, que durante mucho tiempo de la pandemia no tenían material de seguridad, estuvieron prácticamente luchando a pecho descubierto. Y luego, pues en atención primaria, pues como sabéis, están absolutamente saturadas, ¿no? Porque la vida sigue, las patologías de la gente siguen adelante, la gente se pone enferma, la gente tiene problemas de salud. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que en la atención primaria pues están prácticamente destinadas a COVID, a la COVID-19. Y entonces la circunstancia es muy complicada. Están pues haciendo horas y saturadísimas, y el problema que hay es que no tenemos enfermeras, no hay más enfermeras en España. Llevamos muchos años diciendo que hay una escasez de enfermeras importantísima y los políticos decían que sí. Y bueno, pues esto es como el cuento de Pedro y el lobo, ¿no? Llevamos mucho tiempo diciendo que viene el lobo, y el problema es que el lobo que ha venido es un lobo que se ha llevado por delante pues más decenas de miles de vidas en España y en el mundo. Entonces, pues la situación de la enfermería en España es complicada. Es una profesión magnífica, maravillosa, con la que llevo trabajando pues 19 años ya y que, bueno, pues están absolutamente desbordados. Están desbordados y como decimos que casi acaba de comenzar esta segunda ola, que la están nombrando ahora que segunda ola, pero es que, Íñigo, esto se veía venir. Sí se veía venir. Lo que pasa es que también es cierto que los ciudadanos pues hemos sido un poco irresponsables. Yo me uno en hemos sido responsables, aunque yo la verdad es que he tomado mis medidas y he tenido muchísimo cuidado. Pero si te fijas, los datos que dan hasta las autoridades es que la mayoría de los contagios se han provocado en las reuniones sociales y en el ocio nocturno, ¿no? Y en el ocio por la noche. Nosotros nos llevamos varias reprimendas de los empresarios del ocio
porque cuando se empezaron a abrir los lugares de ocio nocturno, las enfermeras advirtieron que el problema que tiene el ocio nocturno es que la gente bebe alcohol y que cuando bebes alcohol bajas la guardia. Y bueno, pues meses después se está empezando ya a limitar ese ocio nocturno y bueno, lo cierto es que la realidad es que se van a acabar cerrando. Yo entiendo que es un drama para los empresarios, pero es que la salud pública está por encima de cualquier otra cosa. Hostia, empiezas con fuerza, el debate. Nuria, publicabas un tuit hace... Sí, porque yo opino como tú, Yo opino como tú, que la juerga está pasando factura. Nuria, tú publicabas ese tuit con ese contenido. Doctor, ahora vamos con usted y con la presión en la atención primaria. Pero Nuria, tú publicabas ese tuit con ese contenido en las parties. Exacto. He compartido una iconografía, ¿no?, del New York Times, muy actual, donde básicamente explican que la mayor zona de foco, ¿no?, de contagio son los nightclubs, que son las discotecas o bares, ¿no? Y otras actividades muy sociales como ir a los bares, ir a los estadios, ir a las iglesias, ir a conciertos, o sea, ir a zonas donde al final pues se expone el riesgo, ¿no?, de contagio por un tema de distanciamiento social, ¿no? La verdad que el gráfico está muy bien publicado, muy bien hecho y además han participado más de 500 estudios epidemiológicos y profesionales de la salud para hacerlo. Así que, bueno, prudencia, ¿no?, con todos los eventos sociales, ¿no?, y mucha cabeza. Clave, comentar también bodas y funerales, Nuria, porque es que siguen viéndose bodas, siguen viéndose celebraciones con cientos de personas. Esto es una locura, doctor. La locura se está traduciendo en los centros de salud. Sí. A ti ahora presionado no se te ve ahora mismo. Hombre, he terminado mi consulta, pero me tenía que haber visto esta mañana y ayer. Pero para recalcar lo que dice Íñigo y Nuria, las 4 B, bodas, bautizos, barbacoas, y borrachera. Cuidado con eso, que ahí está el foco. Bien, pues sí, en médico de atención primaria pues estamos, como ha retratado Íñigo también, con una presión y una atención fundamentalmente al COVID que nos roba muchísimo tiempo. Hay que hacer el diagnóstico, hay que hacer el seguimiento, hay que hacer las bajas. La semana pasada otra gotita más de burocracia que ha colmado las consultas de atención primaria, pues era la indefinición de qué se hacía con estos padres que sus niños daban el COVID positivo, si se les daba la baja, no se lo dábamos la baja, si lo hacía el pediatra, lo hacía el médico de atención primaria, pues esas dudas ha generado muchísimas consultas. Ahora esta semana lo que hemos tenido desde el lunes hasta hoy, otra gotita más de burocracia que complica todo, que es el tema de los barrios confinados, gente que vive en un barrio y trabajan en el barrio limítrofe. Entonces, ¿quién le hace el justificante a ese señor para trasladarse ahí? Y nos están llamando muchos equivocados al médico de atención primaria que no tenemos que verla con ellos. Sí que tenemos que hacer algunos justificantes. De hecho, yo he hecho bastantes a personas que van a cuidar a su padre al barrio de al lado y entonces tienen que pasar la frontera. Entonces, otra burocracia más que se nos ha añadido. Doctor, lo que estamos viendo, yo cuando paso con el coche a llevar a mis hijos y demás al colegio, paso por el Centro de Salud de Vicálvaro, por el Centro de Salud de Moratalaz y desde las 8 de la mañana hay colas para PCRs. Esto es lo normal y se va a convertir en foco de contagio también los centros de salud. Tenemos IFEMA, pero es que en IFEMA no hay médicos, ni enfermeros, Íñigo. Bien, se hacen colas porque hay que hacer la PCR y se hace a todos los médicos de atención primaria. También estamos haciendo de rastreadores y hay que hacer la PCR a todo individuo que sea sospechoso de contagio. Entonces, se le cita allí, se le cita al día siguiente. Yo he citado a 4 o 5 personas ya para mañana y esto hace que inevitablemente haya una cola. Es que no se puede hacer una PCR, lleva un tiempo, hay que tomar unos datos, hay que recoger esa muestra, pero guardando la distancia, pues en esas colas no tienen por qué haber problema porque están al aire libre y guardando la distancia. Eso es inevitable. Íñigo, falta personal en los centros de salud, falta personal en los hospitales, falta personal en IFEMA. Falta personal en todas partes, o sea, no hay suficientes enfermeras. Si ten en cuenta que en el momento que una enfermera pues tiene una exposición al COVID, pues hay que mantenerla en cuarentena y mantenerla en cuarentena son 10 días sin esa enfermera. Hay una escasez de profesionales brutal, hasta tal punto que los hospitales de la sanidad, tanto hasta ahora eran los hospitales de la sanidad privada, pero los hospitales de la sanidad pública se están haciendo la competencia entre ellos
ofreciendo mejores condiciones a las enfermeras para que vayan a trabajar allí, algunos de esos hospitales. Y esas condiciones de contratación de enfermeras, aún así, no son lo suficientemente buenas para arrastrar a enfermeras que están fuera de España teniendo pues un sueldo y unas condiciones económicas y unas condiciones laborales mucho mejor. Hoy me contaban las enfermeras de Madrid que la Consejería de Sanidad lo que está es ofreciendo un contrato por 3 meses. Claro, si ellas tienen un contrato estable en otro sitio, no van a ir a trabajar de enfermeras por 3 meses, porque saben que en 3 meses antes dejan de trabajar en la sanidad pública y se quedan sin trabajo y se quedan en el paro. Entonces, ¿la solución cuál es? Pues la solución es hacer un proyecto solvente para que los profesionales quieran venir a trabajar a la sanidad pública. Las enfermeras, se están incorporando enfermeras jubiladas como rastreadoras, porque ya a la edad que tienen, pues no pueden estar en primera línea, no se pueden estar exponiendo, pero se están incorporando como rastreadoras y están practicando, en muchos sitios están incluso trabajando gratis como rastreadoras. Es decir, que la intención... Como voluntarios se dice ahora, como voluntarios, sí, Íñigo, se dice ahora como voluntarios. Eso es. Entonces, la buena voluntad de las enfermeras y de los médicos está por encima de todo. Lo que pasa es que tú tienes que ofrecer unas condiciones dignas. No vale, oye, venir a trabajar porque sí, pierde tu trabajo pues en otro sitio donde a lo mejor incluso no estás trabajando en primera línea de asistencial como enfermera, pero tienes el conocimiento para hacerlo. Nuria. El tema, yo creo que se podía haber previsto un poco, se podía haber previsto esta situación, por ejemplo, con otras herramientas como la que ofreces tú, que lo que puede hacer es desaturar, ¿no?, lo que estamos viviendo ahora. Sí, totalmente. Yo traigo un estudio muy interesante que ha hecho el sistema de Galicia de salud. Y estudiaron justamente en la época de la máxima esplendor de la pandemia, durante los meses de marzo a abril, cómo la telemedicina les ayudó. Concretamente está hecho por los autores Martínez García, Valalvarado y compañía, y lo que estudiaron era cómo a través de la telemedicina y la telemonitorización en más de 300 pacientes se fue capaz de reducir el número de visitas y seguir el diagnóstico y el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Y las conclusiones fueron súper positivas y nosotros desde Humanity Care lo estamos viendo. Nosotros cada vez más tenemos más hospitales que están utilizando nuestros servicios porque no nos hemos de olvidar que los pacientes crónicos continúan estando enfermos y continúan necesitando la asistencia, ¿no? Y al final la tecnología es una herramienta que no es grandemente costosa, que es bastante accesible a todo el mundo, ¿no? Y la que intenta paliar un poco, ¿no?, pues la sobrecarga que están teniendo nuestros médicos, nuestras enfermeras de nuestro sistema, ¿no? Y de aquí también un apoyo a todos los MIRs que están, bueno, en huelga, ¿no?, pues por la gran carga de trabajo que están teniendo, ¿no?, y las condiciones laborales en las cuales están, ¿no?, hoy en día. Doctor, ¿estamos preparados? ¿Estáis preparados en los centros de salud? Bueno, gracias a Dios que ha venido la telemedicina a echarnos un cable. Si no hubiera sido por la telemedicina, hubiera sido imposible. Ahora mismo la consulta se está sustentando en eso. La telefonomedicina también, ¿no? Porque ahora yo las consultas para mis hijos las hago por teléfono con la doctora. Bueno, efectivamente, telefonomedicina, que no deja, pero también nos están mandando imágenes y estamos sirviendo de esa ayuda fundamental. Sin eso hubiera sido imposible, lógicamente, claro que no contamos con todos los medios, porque estamos, pues como ocurre con las enfermeras, también falta de personal, la burocracia es tremenda la que tenemos que atender, tenemos los pacientes crónicos que están ahí retrasados y tenemos una población que yo creo que está mal informada porque cree que es que nosotros nos negamos a ver presencialmente a los pacientes. No es eso, yo voy a 3 o 4 y todos los días, de todos los pacientes que tengo citados, por unos 3, 4 o a veces 5, pues les mando llamar para que vengan. Primero se hace una consulta telefónica, hablamos, lo valoramos y si lo podemos solucionar por teléfono, pues fenomenal para él, fenomenal para mí, pero si yo veo el más mínimo riesgo en un diagnóstico, yo personalmente y nadie, ningún médico, se va a arriesgar a jugarse el tipo con un diagnóstico por teléfono, pues le mando venir como hoy he hecho, pues con 3 o 4 personas. Claro, Íñigo, y la solución ahora mismo son los test rápidos. También publicabais en Twitter
que depende, ¿no? También de si lo hace un sanitario, de si lo hace mi primo del pueblo, si se cogen voluntarios para hacer los test rápidos. Me da la sensación de que volvemos a coger el toro tarde y nos vuelve a coger otra vez. Bueno, los test rápidos, que son los que yo no sé si el doctor nos puede decir ya si han llegado o no, se supone que llegaban ahora el lunes. El problema no han llegado, Íñigo, no han llegado. Pues como los termómetros a los colegios públicos, también se esperaban. Sí. Los test rápidos que iban a llegar es un tipo de test que tiene que hacerlo un profesional sanitario porque sigue siendo necesario coger mucosa. Es decir, tú haces el test con la mucosa. Es verdad que en media hora tienes los resultados, pero tienes que saber cogerlo. Entonces, se ha llegado a hablar de que puedan los profesores a los niños hacerles el test rápido. Eso es inviable, porque nadie como un profesional sanitario sabe cómo tiene que introducirte el bastoncito en la nariz para cogerte la mucosa, cuánta mucosa te tiene que coger y de dónde. Con lo cual, es un test que tiene muchísima fiabilidad siempre y cuando la persona que te lo haga sea un profesional sanitario que esté cualificado para hacerlo. No vale pues que te lo compres tú y te lo hagas en tu casa. No vale porque no es fiable. Íñigo, tenemos... Si no lo hace, se hace tal como dice Íñigo, pues tenemos un montón de falsos negativos, porque es que es como si tú lo coges de aquí del borde de mi mesa. Sí, bueno, doctor, que estamos en horas infantiles. Bueno, para los padres que han decidido que sus niños se queden en casa, que es algo que no entiendo. Íñigo, tenemos datos actuales de cómo está la presión en hospitales y en centros de salud, de cuántas personas tenemos de baja por COVID o confinadas, qué personal se necesita en la actualidad. Y también quiero que te remontes a la primera oleada. También tenemos datos. Mira, en la primera oleada nosotros hicimos una encuesta a las enfermeras, una encuesta real hecha a las enfermeras, enviada a todas ellas, y salió que de 318.000 enfermeras que hay en España, 318.000 y pico, 70.000 habían tenido síntomas de COVID, identificados por la propia enfermera, es decir, que te diga un señor de la calle que tengo síntomas de COVID, pues hasta cierto punto, pues a lo mejor es un catarro, pero si te lo dice una enfermera, te lo dice un médico, te lo dice con bastante criterio. Es decir, 70.000 en la primera oleada fueron potencial contagiados de COVID, porque como sabéis, no se hicieron PCRs, prácticamente no se hacían, ¿no? Pues no se hacían, porque directamente te mandaban a tu casa, oye, sí, parece que tienes coronavirus, quédate en tu casa, si tienes dificultad para respirar, pues directamente nos llamas por teléfono y decidimos si te tenemos que ingresar o no. Luego tú llamabas por teléfono y no te cogía el teléfono nadie. Yo tuve un hijo con sospecha de posible COVID, que luego fue que no, afortunadamente, y no me cogían el teléfono. Yo llamé al centro de salud en determinadas ocasiones, en numerosas ocasiones, no me lo cogieron nunca, jamás. La situación ahora mismo es preocupante, pero no es la situación que tenemos en marzo. Eso lo sabrá mejor el doctor que yo. La situación es muy preocupante, pues porque empieza a dispararse el número de contagios. Es cierto que el número de casos graves no es tan alto. Yo creo que, por lo que a mí me dicen los expertos, es debido a que las personas que tienen posibilidades de sufrir esas complicaciones están teniendo mucho cuidado. Los abueletes. Los abueletes, personas diabéticas, esa gente está teniendo cuidado, está manteniendo esa distancia de seguridad, está evitando darle besos a los niños y eso lleva a que haya menos personas graves, pero las hay y hay gente con 40 años en la UCI. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos que mantener todas las medidas de seguridad porque esto es una lotería y a lo mejor tienes pocas posibilidades de que tengas un problema muy grave, pero posibilidades hay y como te pase, te puedes ir a la UCI, puedes pasarlo fatal, incluso puedes morir. El último caso que conocemos es una enfermera que ha muerto con 49 años por un contagio de COVID trabajando con 49 años, que es una edad... Un dato que hay que añadir, Chema, ahora en los centros de atención primaria es que todavía estamos en el mes de septiembre, estamos en periodo vacacional y los médicos no hemos podido irnos todo un mes entero, nos han obligado a cogerlo por quincenas. Entonces todavía en mi centro, por ejemplo, la mitad de los compañeros todavía están de vacaciones. Más hoy esta mañana que uno su hijo ha dado positivo la PCR, pues no se ha podido incorporar. Entonces... otra presión más. No estamos todos. En el mes de marzo estábamos todos, aunque asustados y tal, pero estábamos todos.
Ahora en los centros de salud hay muchos compañeros que todavía están de vacaciones. Y otra gotita más de estrés, de resignación y de aceptación que tenemos que aceptar todos los sanitarios, es que cuando a un sanitario se le hace la PCR, mientras se le hace la PCR, que está como diagnosticado como sospechoso del coronavirus, pues a un ciudadano normal, en cuanto se le da el resultado, aunque sea negativo, tiene que estar 15 días debajo de aislamiento. Claro. Bien, el sanitario, en cuanto le dan la PCR y es negativa, aunque lleve 2 días de sospecha, tiene que incorporarse a su puesto de trabajo. Nuria, pero todo esto también se podía haber previsto un poco, ¿no? Esta segunda oleada. Si vemos la foto, ayer fue, ¿no? Llega tarde esa foto, o por lo menos pensamos los españoles que llega tarde. Íñigo está petado, el WhatsApp, el teléfono, todo. Sí. Entiendo el momento que estáis viviendo, Íñigo, y agradezco mucho que estéis hoy aquí en el Nación Salud. Llega tarde, ¿no? Todas las medidas ya, y además medidas que también la gente se quejaba de que no tenían un contenido preciso, ¿no? Llega tarde y es que cogimos tan rápido, perdón, porque cogimos tan rápido las vacaciones y el ocio que nos hemos desbocado. Perdón por haber intervenido, pero es que es lo que pienso. Es decir, nos hemos ido los españoles de vacaciones como si no hubiese pasado nada y en marzo estaban muriendo al día 1.000 personas de coronavirus. Ya, perdón por la interrupción. No, Íñigo, dale, Nuria. Yo estoy totalmente de acuerdo con Íñigo y con el doctor Darío. Una cosa que creo que es importante y que, por ejemplo, en otros países como en Singapur se empezó a aplicar fueron las medidas tecnológicas de rastreo para poder saber pues por dónde estaba pasando el coronavirus, ¿no? Nosotros, junto a un grupo de médicos de atención primaria, publicamos un artículo justo en abril que hablaba sobre las diferentes implementaciones en tecnología, ¿no? Y bueno, sabemos que hay una aplicación, ¿no? Que es el radar de COVID, ¿no? Bueno, sabemos que hay algunas comunidades que está funcionando, pero de todas maneras, si todos utilizáramos una aplicación, ¿no? Como la que se ha apostado, pues creo que podría ayudar a llevar un seguimiento, por lo menos lo más objetivo posible, ¿no? Porque esas tecnologías al final pueden identificar con el Bluetooth, ¿no? Cuáles de tus contactos han pasado el COVID y si tú, por ejemplo, has ido a una zona donde ha habido pues algún foco o alguien que ha tenido algún foco, si todo el mundo lo llevara, lo ideal sería pues que se pudiera detectar, ¿no? Pero ya sabemos que al final también hay todo un tema más legislativo de protección de datos, ¿no? Y por comunidades donde se ha ido aplicando, pero bueno, esperemos al menos que ya que se ha hecho esta inversión en esta aplicación, yo animo a todo el mundo a que se la descargue, a que la intentemos llevar, ¿no? Y al menos pues podamos tener una fuente, ¿no? Como se ha hecho en otros países punteros en tecnología y identificar por dónde está el virus, ¿no? Pero a ver, Nuria, ¿por qué triunfa el Candy Crush y no triunfa Radar COVID? ¿Por qué? Si encima han invertido 15 millones de euros en publicidad, ¿por qué? Porque alguna explicación tiene que haber. Si encima vas a salvar vidas con Radar COVID, ¿por qué no ha triunfado Radar COVID? ¿Por qué lo tiene muy poca gente? Pues, ¿por qué la gente que lo usa no termina no de engancharle, sino de ver su usabilidad? Eso es un problema. Yo hubiera contratado Humanity Care para esa presión que están sufriendo hospitales, por lo menos sacarla, o de las enfermedades crónicas que habláis mucho vosotros en Humanity Care. ¿Por qué en las consultas de esas enfermedades crónicas no se pasan a la telemedicina? Explícame todo, por favor. Pues mira, yo creo que son dos temas. Hay un tema cultural y es curioso, ¿no? Porque cuando hicimos este estudio identificamos que los países más tecnológicos, entre ellos Singapur, Japón, Israel, fueron los primeros en adoptar esa tecnología y de hecho fue una respuesta casi inmediata. Es verdad que fue una respuesta más inmediata también del gobierno, ¿no? Que apostó por ese tipo de tecnologías, pero claro, al final hay un factor humano. Si los humanos o si la población no está culturalmente, ¿no? Adaptada a utilizar la tecnología, pues pasa lo mismo como con las mascarillas, ¿no? La mascarilla al final también es una tecnología. Lo que pasa es que está en nuestras manos utilizarla o no, ¿no? Pues bueno, quizás os ha hecho una llamada ahora a los influencers para intentar llegar a esos jóvenes, ¿no? A que se descarguen la aplicación. La aplicación es simplemente descargártela y activar el Bluetooth. Es muy sencilla. O sea, es muy sencilla. Y entonces ahí te alerta, ¿no? Sí que respecto a la segunda pregunta que hacías, debo decir, se hizo un estudio McKinsey a nivel global y en general la adaptación, ¿no? de las telemedicina en los países pues ha aumentado respecto a un 50-60%. Eso es un montón, ¿vale? Es un montón, es una adaptación muy rápida.
pero es verdad que en nuestro país, bueno, la adaptación quizás se ha hecho más de otras maneras. Por ejemplo, como comentabais, Telefónica. Hay otro estudio también publicado por un grupo de doctores pioneros en telemedicina, entre ellos Josep Vidal, donde estudiaron que las consultas, ¿no? La tendencia, justo cuando se declaró, ¿no?, el estado de alarma, pues fueron por teléfono, ¿no? Y a pesar de que no fueron pues todas súper telemáticas o vía una plataforma de telemedicina, aumentó, ¿no? Y se ve pues como al menos esos pacientes, porque es que no nos hemos de olvidar que la sobrecarga, ¿no?, como dice Rosa Arroyo, que es la vicesecretaria de la Organización Médica Colegial, viene porque hay pacientes crónicos que continúan a estar en seguimiento, ¿no? Entonces, la tecnología ha sido un aliado, lo continúa siendo, ¿no? Y no nos hemos de olvidar y hemos de ver esto como una oportunidad para poder llegar a esos pacientes que necesitan estar atendidos y que necesitan continuar dentro de la normalidad, ¿no? Entonces, bueno, vía telefónica, vía a veces también chatbot, ¿no? Sabemos que han habido algunas iniciativas de chatbot, ¿no?, para contestar algunos síntomas que parece que también están funcionando. Pues vía estas nuevas tecnologías, al menos, si se puede reducir, ¿no?, la carga asistencial, pues creo que es una muy buena noticia para el sector, ¿no? Estamos, yo creo que en el inicio de esta adaptación tecnológica, nos ha forzado la situación que estamos viviendo a implementarla, ¿no? Nos queda otra alternativa, ¿no? Y nosotros lo que podemos decir es que gente que quizás no estaba nada familiarizada con la tecnología la está utilizando. Tenemos gente de 80 años que está utilizando nuestra plataforma y en el estudio que os he explicado antes del Sistema Gallego de Salud, la media de edad de personas fue de 60 años, ¿no? Que eso es, bueno, pues no son los 18 años que se tienen pensado cuando hablamos de tecnologías. Esto ha venido para quedarse y ahora es que no nos queda otra. Hemos de aprovechar la tecnología para que realmente haga de palanca, ¿no?, en esta situación tan insostenible que está viviendo nuestro sistema sanitario, ¿no? Y más apoyo a los médicos, más apoyo a las enfermeras y que valoremos entre todos, ¿no?, esta suerte de sistema sanitario que tenemos aquí en España, que es buenísimo, ¿no?, pero que está un poco olvidado a nivel de recursos. Íñigo, doctor, ¿por qué no triunfa Radar COVID? Íñigo, si la gente utilizara Radar COVID, ¿tendríais menos presión? ¿Las enfermeras tendrían menos presión? No, el Radar COVID es una herramienta. ¿Tú te la has bajado? Sí, la tengo, mira. ¿Y qué tal? Yo no, ¿eh? Y lo siento, pero yo no. Radar COVID es una herramienta que te sirve para saber si has estado expuesto a alguien que tiene coronavirus. Entonces, es una herramienta que además nace en los países asiáticos y allí ha funcionado fantásticamente bien, porque allí, pues, en España, pues, somos más indisciplinados. Como tú dices, la gente se baja como loca el Candy Crush o la aplicación donde te ponen cara de abuelete y resulta que esa aplicación, que supuestamente es gratuita, utiliza tus datos y lo que haces y dejas de hacer, y Radar COVID, pues, deciden que no, porque supuestamente el gobierno te va a vigilar, ¿no? Yo creo que hay una importante responsabilidad por parte de mucha gente con capacidad de difusión a la hora de evitar que, es decir, de crear una cierta corriente de opinión pensando que esta herramienta va a servir para que nos espíen, ¿no? Bueno, pues no. Es decir, es la herramienta que, es decir, que sí que tú cedes, ¿tú crees que tú cedes tus datos o cedes tu posicionamiento, tu localización, ¿no? Tu localización y sirve para saber si has estado cerca, has estado junto a alguien que luego ha dado positivo. Pero, es decir, nadie va a traficar con tus datos. Sí lo van a hacer otras aplicaciones móviles de juegos gratuitos o similares a TikTok. No sé si TikTok en sí lo hará o no. Es decir, muchas de estas aplicaciones pues son gratuitas porque en el fondo están traficando con nuestros datos, con lo que hacemos, con lo que nos gusta, etcétera. En este caso, no. Y el problema que hay es que... bueno, ¿pero por qué no triunfa? ¿Por qué no triunfa? Y si triunfa, por ejemplo, la plataforma de Nuria de telemedicina. ¿Por qué? Doctor, que estás mordiéndote la lengua, dale. A ver, porque esto enlaza también con los negacionistas y los conspiracionistas, ¿no? Bueno, ya estamos. Entonces, eso también es otra resistencia a que la gente, pues eso, se cree que luego está vendiendo su alma al diablo cuando se baja cualquier programa gratuito, ¿eh? O colgando en Facebook fotos de su vida íntima, ¿eh? Entonces, pues esta suspicacia de los negacionistas yo creo que ha hecho daño también a esta aplicación.
o por la relajación de la gente ante el COVID, ¿no? Un poco lo que comentaba Íñigo del veraneo, ¿no? Que aquí se ha vendido que ya estaba el virus pasado, ¿no, Íñigo? Claro, claro. Es que no olvidemos que el presidente del gobierno decía que habíamos vencido al virus y, claro, la gente reprimida ahí tanto tiempo, pues deseoso de salir y ha bajado la guardia. Pero eso entra también dentro del negacionismo de la gente joven que se cree inmune y que se cree que a ellos les va a pasar una manera de percibir el riesgo totalmente distorsionada, le puede pasar al otro, a mí no, que estoy sano y fuerte, esto es cosa de viejos, como era al principio. Entonces, pues yo creo que todos han sido factores que han influido. Pero hay mucha gente joven, ¿verdad, doctora? Hay mucha gente joven que lo está pasando muy mal. Hombre, claro. De hecho, ha rebajado muchísimo la edad y es cierto, es que las personas mayores están muy protegidas. Yo tengo pacientes que todavía no han salido a la calle, ¿eh? Entonces, lógicamente, aquí hay una relación clarísima entre exposición y contagio, ¿eh? Y tumulto de gente. Y todos los días lo estamos viendo en los medios de comunicación, cómo los jóvenes pues siguen y sigue habiendo fiestas ilegales, fiestas nocturnas y un conglomerado de gente, seguro que hay contagios. O sea, lo que me dais un poco a entender es una falta de concienciación social. Sí. Lo que estamos viviendo, que es mejor bajarse TikTok que radar COVID, ¿no? ¿Y por qué no hemos llegado a ese público y le hemos dicho, oiga, que su abuelo está cayendo, oiga, que su primo, que su vecino el de al lado está cayendo, oiga, que usted salió de fiesta y ahora mismo es su vecino el que está contagiado? Íñigo, ¿por qué? Pues yo creo que es un ejercicio que se ha intentado hacer. O sea, se ha intentado contar a la gente que ha habido miles de muertos. Lo que pasa es que pues ha habido una clara responsabilidad por parte de unos pocos, a lo mejor, pero esos pocos son lo suficientes como para multiplicar los casos de contagio. En el ocio nocturno en Andalucía, digo Andalucía, como puedo decir otra comunidad autónoma, pero me comentaba, yo tengo un amigo que ha tenido el COVID. Y ha tenido el COVID porque estaba en Cádiz, en una zona de Cádiz de veraneo. Su hija salía por la noche, claro, hasta las 6 de la mañana y, bueno, pues lógicamente, pues allí hay una exposición brutal. Una persona a las 5:30 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, que se ha tomado, o entiendo que se ha tomado alcohol o que ha bajado la guardia porque está de bromas o de diversión, que es una cosa legítima también, pero que es que estamos en una situación de alarma y de pandemia social. Y ahí tú bajas la guardia y ¿qué pasa? Pues que te contagias. Y en Andalucía, en toda la zona de Cádiz, que es una zona muy típica de veraneos, ha habido muchísimos contagios de gente. Y es que el virus no se había ido. El virus habíamos conseguido doblegar la curva porque había muchos menos contagios, pero el virus seguía ahí. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues que ha habido una irresponsabilidad por parte de unos pocos, no te digo que todo el mundo, pero una responsabilidad por parte de unos pocos, hemos bajado la guardia y en esta situación estamos. Y mensajes había, porque yo he estado leyendo mensajes de, oiga, que esto no está vencido, que sigue habiendo problemas. El ministro en sí, lo decía el ministro ella, y yo no soy partidario del ministro, ni en contra ni a favor. Pero lo decía, oiga, que todavía que no hemos vencido, que aunque sí que lo dijo Pedro Sánchez, pero el ministro, desde el ministerio, desde las consejerías de Sanidad, se ha estado insistiendo en que el virus no estaba vencido y que el virus estaba ahí. Lo que pasa es que la gente, pues por la situación que sea, pues no percibía el riesgo. Y decía, en octubre, cuando llegue octubre, podemos tener otro rebrote. Pues es que lo hemos tenido en la primera quincena de septiembre prácticamente. O sea, Nuria, es que no hace falta llegar a octubre. Concienciación, ¿por qué no ha habido? ¿Por qué? Porque desde el propio mensaje gubernamental, esos que seguíamos en marzo de forma religiosa delante del televisor, que estábamos acojonados todos, ya no, el verano libre albedrío. ¿Por qué no hay esa concienciación? Si tan fácil parecía, porque sí ha habido concienciación. Es verdad que veía la muerte cerca, ¿no? En ese público más mayor. Pero el que ha contagiado en las discotecas, lo que hablábamos este verano, ¿no? Que realmente, aunque se eche la culpa a los colegios ahora, que todavía, señores, no han salido los datos de los colegios, que se sabrán dentro de una semana, pero viene todo esto de lo que recogemos en verano. Es que yo creo que no hemos de olvidarnos lo que hemos pasado. O sea, creo que ha habido un comportamiento en la población desde el confinamiento hasta ahora y parece que realmente ya tengamos la vacuna. El COVID continúa conviviendo con nosotros y al final creo que o hacemos más campaña también, ¿no? A nivel, para llegar quizás a ese público, como comentaba Íñigo, a los más jóvenes, ¿no? Que parece ser que hay algunos que se olvidan, ¿no?
Y también luego hemos de intentar educar dentro de lo posible. Yo cada vez que salgo a andar, a hacer ejercicio, ¿no? Y veo pues bueno, que no están cumpliendo las normas, intento, pues vamos a concienciar, vamos a decir a la gente, oye, el otro día hay una mujer que lo decía por la calle, ¿no? Se decía un grupo de chicos, la mascarilla hay que ponérsela, ¿no? O sea, algo tan obvio, ¿no? Pues bueno, al final es triste, pero hay que también intentar hacer, ¿no? Educación de que, oye, que esto continúa viviendo con nosotros y ha venido para un largo tiempo, ¿no? Hasta que se salga la vacuna, si es que sale, ¿no? Y no nos hemos de olvidar, y creo que quizás, pues, bueno, si hay que hacer más campaña para que llegue a más personas, pues el gobierno tendrá que pensar cuál es la estrategia, ¿no? que va a adoptar, pero está claro que hemos de intentar pues lanzar unos mensajes que sean de prevención constantemente, porque está claro que pero si Nuria, ¿qué más volvemos campañas se va a hacer si se ha invertido 15 millones de euros en Radar COVID, en la difusión de Radar COVID? ¿Qué más campañas se puede hacer? ¿O se ha hecho mal? Yo, Chema, no veo, sinceramente, no veo los 15 millones de euros, no los veo. Yo, además, como soy compañero periodista como tú... Pues lo voy a buscar, a ver si ese dato está mal. No, igual está. No digo que tú lo digas mal, sino que no sé en qué medios han invertido los 15 millones de euros, porque no veo que haya habido una difusión. Cuando tú gastas 15 millones de euros, empapelas España con esto, sobre todo. Claro. Yo sé que se ha gastado mucho en influencers, creo que no haber oído de los 15 millones, pero bueno, aún así. Yo, sinceramente, creo, o sea, no sé si se gasta en influencer o no, pero yo quiero hacer un llamamiento a la responsabilidad social. Es decir, no creo que un influencer tenga que cobrar por promocionar Radar COVID. No, me extraña que lo haya hecho, y si lo ha hecho no me parece lo más adecuado, porque yo creo que uno, igual que los periodistas, tenemos la responsabilidad social y la responsabilidad ciudadana de ayudar y de echar una mano en la manera de lo posible con nuestros medios de difusión para que este tipo de aplicaciones que vienen para salvar vidas tengan la mayor difusión posible. Entonces, pues si este dinero se ha gastado en influencers, pues alucino en colores, Chema. O sea, yo creo que, de hecho, creo que una aplicación de este tipo teníamos que estar los medios de comunicación promocionándola prácticamente gratis, porque lo que supone es salvar vidas. Y yo, desde luego, no veo que haya habido un empapelamiento generalizado de los medios como tenía que existir si se han gastado 15 millones de euros en Radar COVID, o 15 o 5, vamos. O sea, al final es una aplicación, lo he visto en medios de comunicación, he visto alguna marquesina de autobús, pero poco más. Tampoco se ha gastado ese dinero en enseñarle a los profesionales sanitarios, que son los que tienen que prescribirlo, la necesidad de que exista. El doctor nos lo dirá, pero ¿a usted le ha llegado la necesidad de promocionar Radar COVID? Pues si tu médico de primaria, si tu médico de primaria, tu enfermera de primaria no sabe lo que es Radar COVID, pues estás claro, un manual, os ha llegado un manual, porque realmente es quien lo tiene que prescribir. A lo mejor no era el influencer el elegido para prescribir Radar COVID, ¿no? O incluso el tomar las medidas sanitarias, ¿no? No sé. Yo creo, Chema, volviendo un poco a lo de antes de estos jóvenes irresponsables, de estas fiestas que dan propagadores del virus, que ha sido fundamentalmente a base de la población joven, yo creo que eso en definitiva ha sido un fracaso en la información. No hemos sabido dar una información convincente para que estos chicos vean el riesgo que supone para ellos o para sus abuelos. Quizás habría que haber cambiado o haber implicado también a unos actores nuevos, jóvenes, en la transmisión de estos mensajes, y que los mismos jóvenes se hubieran implicado ellos y ellos hubieran mandado el mensaje. Se lo hemos mandado a los adultos, ya mayorcitos a lo mejor, y se lo han tomado como un sermoneo más o una exageración aquí del abuelo. Una pregunta a los tres, que nos acercamos ya casi al final, quedan 5 minutitos. Ahora comentan de que lo adecuado sería vacunarnos, ¿no? Con el tema de gripe. ¿Esto puede ayudar, doctor, o es una...? Yo no tenía constancia hasta que el otro día lo dijeron, de que ahora tenemos que ir todos a vacunarnos de la gripe. Sí, desde luego, vacunarse de la gripe... Lo comentó usted además en el programa. ¿Cómo? Que lo comentó usted el otro día en el programa, además. Sí. Ojalá esta enfermedad, claro, tuviera una vacuna, acabaríamos con ella. El vacunarse de la gripe es tremendamente rentable. Los beneficios y los efectos secundarios son mínimos. Una mínima, un poquitín de febrícula,
pero nos ahorramos el que la población pues cojan muchas personas la gripe y nos roben camas por ingreso a las personas que puedan tener COVID. Y además, si seguimos practicando estas medidas preventivas de la distancia, de la mascarilla y de las manos, a lo mejor nos cogemos este año menos gripe. Así que es fundamental vacunarse. Yo recomiendo a toda la población que se vacune de la gripe. Pero esto no puede ser contraproducente, Íñigo. ¿No puede volver a petar los centros de salud y los hospitales también? Ahora todos a vacunarse. No, porque se hace de manera ordenada. Es decir, ya están los centros de salud, bueno, el doctor sabe mejor que yo, pero y además que hay campañas de prevención que van a los sitios de trabajo. Es decir, si el sitio de trabajo tiene los grandes empresas, se puede hacer la vacuna gripe a través del servicio médico, del servicio de prevención, servicio sanitario, de la enfermera de trabajo que está allí. Luego, además, en los centros de salud se puede organizar muy bien para que, ahí la gente tarda 2 minutos en vacunarte. Y además, doctor, ¿verdad? Es decir, la gente que se enfrenta a síntomas del coronavirus, que son muy parecidos a la gripe, muchos de ellos están muy mal. Entonces, pero muy mal. Es decir, yo como con esto que trabajo en sanidad y trabajo con las enfermeras, me pasa que me llaman muy a menudo, oye, que mi mujer o que mi marido o que yo creo que tengo coronavirus, está la gente muerta de miedo porque hay mucha gente, así como hay muchos jóvenes inconscientes, pues gente de 50 y pico años, pues es consciente del riesgo que supone. Si tú tienes una gripe, te puedes pensar que tienes el coronavirus y vas a pasarlo realmente mal. Entonces, pues una razón más, es verdad, doctor, es, oye, tú te vacunas, no pasas por esa gripe y no pasas por el trauma de pensar que te has podido contagiar de coronavirus. Efectivamente, reduciendo el número de gripes, pues vamos a reducir el número de sospechosos, porque ahora mismo con la paranoia diagnóstica que tenemos todos los médicos, cualquier síntoma gripal, pues lo primero que pensamos es en COVID. Si los tenemos vacunados, esos síntomas no se van a dar. Luego, no nos va a congestionar los centros de salud, porque esto sí, aquí sí que está planificado en la campaña de la gripe, que probablemente empiece a mediados de octubre. Con tiempo planificado, como no han hecho las autoridades para planificar esto, que sabíamos que según cuanto soltábamos a la gente iba a haber una segunda ola. Entonces aquí ya esto está planificado y es seguro que la campaña de la gripe no va a colapsar los centros de salud. Y la vacuna es segura, ¿eh? La vacuna de la gripe es muy segura. Hay mucha tontería, mucha paranoia al respecto. Yo me he vacunado a menudo porque como tengo la suerte de trabajar en Consejo Nacional de Enfermería, pues aquí hay campañas de prevención de la gripe y es súper segura, ¿verdad, doctor? Yo no me fallo ningún año. Y decirte, Chema, que yo la cogí hace 20 años así y se me torció un poco el labio. Entonces afecta a los nervios, puede producirte una parálisis facial y no fallo ni un año. Y te aseguro que mis pacientes, yo lucho por quitar todos esos prejuicios que dicen, es que no lo ha cogido nunca. Pues eso es simplemente que ha tenido usted suerte. Pero no quiere decir que usted tenga una inmunidad especial frente al virus de la gripe. Íñigo, y lo comentábamos el otro día con Nuria y con el doctor. ¿Tú te vacunarás cuando salga la vacuna contra el COVID? ¿Serás de los primeros en ir al centro de salud, al hospital a vacunarte? De los primeros no, porque no soy grupo de riesgo. Es decir, no tengo diabetes, no tengo obesidad, gracias a Dios. He venido con algún kilillo de más del verano, pero espero quitármelo de inmediato. Pero sí que me voy a vacunar cuando me toque, cuando el profesional sanitario me diga que claro que me voy a vacunar, y además encantado de la vida. Pero ten en cuenta que, bueno, pues las primeras dosis que van a venir, pues vendrán para los grupos de riesgo, para los sanitarios y bueno, pues ahí... Dicen que para los padres también de colegios, eso también es otra cosa que he escuchado, para los padres de colegios por el riesgo que supone el hecho de llevar a los niños y demás. Pues si es para los padres de colegio, sí soy padre de colegio, entonces me vacuno, pero yo lo que me digan los profesionales sanitarios, porque cuando llegue la vacuna yo supongo que habrá una especie de paranoia por vacunarse y ahí pues es importante que se haga de una manera ordenada como estipulen los profesionales que se tiene que hacer. ¿No, doctor? Sí, y además hay que decir a la población que si la vacuna se aprueba legalmente es que ha recorrido toda una serie de requisitos, de efectos secundarios y es fiable, ¿eh? O sea, no podemos pensar que esa vacuna no es fiable. Si se aprueba, es que es fiable. Así es que yo sí que me voy a vacunar en cuanto me lo ofrezcan. Nuria, ¿tú? Yo cuando me lo ofrezcan también, pero cuando me lo ofrezcan. También. Pero cuando me lo digan. Y en cuanto se apruebe. Exacto. Cuando se apruebe y la gente de riesgo se haya vacunado, por supuesto, nos iremos a vacunar porque también podemos al final
ser asintomáticos, ¿no? Y estar contagiando, que eso yo creo que es un miedo, ¿no? Que tenemos muchos de nosotros, o al menos el mío personal, lo comparto, yo no tengo ninguna, ¿no? Pues gracias a Dios no tengo ninguna enfermedad, ¿no? Pero puedo ser asintomática. Entonces, cuando salga la vacuna, yo creo que y la población, ¿no? De riesgo se vacune, nos tendríamos que vacunar todos, ¿no? Porque cuando pasa pues ya esas fases, ¿no? De desarrollo y de testeo, significa que todo el mundo, bueno, que es segura, ¿no? Y que todos nos podemos vacunar. Y esperemos que llegue, te digo que como hablábamos la semana pasada, esto va a tardar, pero bueno, mientras tanto, mucha prudencia y seguir las normas, ¿no? Que son muy básicas, ¿no? Y que no cuestan nada. Cuando uno tiene el hábito, ya al final, nosotros estamos en la oficina y da gusto ver cómo todo el mundo en la oficina pues desinfecta, lleva la mascarilla, ¿no? Que también se puede hacer normalidad siempre y cuando se sea pues precavido con lo que estamos viviendo y conscientes, ¿no? Sobre que esto no es ninguna broma, que afecta a todos por igual y que hemos de aprender a vivir con esto. Es que en ese sentido sí que hay conciencia. Si te vacunas, porque no vamos de hora. No vamos, si te vacunas, te proteges a ti, proteges a tu familia de poder contactarle. Así que vacúnate por esas dos razones, por ti, por tu familia y por la sociedad. Por ti, por tu familia y por la sociedad. Ahí lo dejamos. Exacto. Rectificamos el dato que lo hemos comentado con Íñigo, lo de los 15 millones de euros sobre radar COVID. Lo he estado mirando, de momento no lo encuentro, si lo saco, lo sacaremos, lógicamente, pero sí, mucho radar COVID y que conciencia, Íñigo, conciencia, que falta hace. Y que la gente joven, hay gente joven que está muy mal y que una persona joven, un chaval joven que se contagia puede ser responsable de la muerte de personas mayores. Puede ser responsable de la muerte de personas Exacto. mayores o de sufrimiento en la UCI de personas mayores. Entonces, responsabilidad para la gente joven. Y oye, respeto por nuestros sanitarios, Íñigo, respeto por nuestros sanitarios, que el otro día el doctor me envió fotos, que eso sí que es verdad, verídico, no lo de los 15 millones, pero eso sí que es verídico, que hay insultos en los centros de salud a los médicos y a los sanitarios. Respeto por supuesto. Por supuesto. Como tiene que ser. Por supuesto. Pero si es que, bueno, de todas maneras, desde hace tiempo, una falta de respeto, una agresión a un profesional sanitario ya no es una falta. Es un delito de atentado a la autoridad. O sea, que eso... Perdona, hay una torpeza no respetar a la persona que tiene tu vida en sus manos y que está luchando por tu vida y por sanarte. Es una torpeza que no la he entendido nunca. Pero es que hay un abanico de razones por las cuales no hacerlo. Empezando por la torpeza y por la falta de respeto que supone, porque es una persona que está jugando la vida por ti ahora mismo con el COVID, y terminando porque puedes acabar en la cárcel, por hacer el tonto. O sea, que... Tendrían que volver los aplausos. Íñigo Lapetra, director de comunicación del Consejo General de Enfermería de España. Gracias, esta es tu casa, ¿eh? Qué bien lo he pasado, muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Encantados. Nuria, nos vemos en una semanita. Tráeme mejores infografías aún, que te lo estás currando, ¿eh? Muchas gracias, Nuria. Doctor, nos vemos el jueves con hábitos saludables. Muy bien, hasta el jueves. Un abrazo a todos. Venga, a hacer deporte. Bueno, esto ha sido en Nación Salud. Disculpad por los datos, porque sí que creía que ese dato lo disponíamos. Por supuesto que hay que hablar sobre opiniones que estén fundadas, lógicamente. Y esto ha sido el Nación Salud de hoy. Muchas gracias a todos por estar al otro lado. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde en el Nación Innovación y el jueves, hábitos saludables, nuevas formas de vivir y de comer. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Chao.